Bendiciones, ¿cómo están? Les habla su hermana en Cristo, Andrea. Me voy a compartir una enseñanza bíblica de la Pascua. Si bien esto tenía que haberlo enseñado quizás en Pascua y me retrasé un poco, para las personas que aman a Dios y para aquellas que les gusta saber la historia sobre el pueblo de Israel y sobre lo que Dios realmente mandaba antes, respecto a la Pascua en este caso, bueno, en ese caso a esas personas les va a servir y edificar este video. Todo sea es para la gloria de Dios y para servirlo a Él, ¿no? Voy a hacer una pequeña oración para que sea Jesús guiando. Señor, te pido que tú guíes este video en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que así como me edificó a mí, pueda edificar a otros. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a Éxodo 12 y ahí habla sobre la Pascua. Si bien a lo que yo quiero llegar está en el versículo 15, voy a leer todo el capítulo desde el 12 hasta el 30, porque ahí explica las razones por las cuales Yahweh o Jehová había mandado a la Pascua, a que celebremos la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces empezamos en el 12. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ya por acá empezamos a ver que Yahweh mandaba para la celebración de la Pascua comer carne. Que muchas personas dicen Semana Santa no se come carne. Bueno, en el inicio lo que se comía era carne. Precisamente celebraban con corderos. O dice, no, seguimos. El 5, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o cabras. O sea, seguimos y repito, carne, ovejas o cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahweh, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y acá vemos como una maldición de muerte, plaga de mortandad es muerte. Una maldición de muerte estaba siendo quebrada y quitada del pueblo de Israel, ¿no? Por hacer este rito que era celebrar la Pascua en aquel entonces. Dice el 14. Y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh
durante vuestras generaciones. O sea, siempre. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice el 15, miren. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, o sea que nadie trabajaba, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y acá vemos cómo por 7 días lo que Yahweh mandaba era que no se comiera pan con levadura, que sacaran la levadura de las casas y que festejaban con pan sin levadura. Claramente que acá habla de que lo que se comía era carne, que sacrificaran corderos y ovejas o cabras, pero carne se podía comer, lo que no se podía comer, repito, era pan leudado, todas las cosas hechas con levadura, pues todo se tenía que cocinar sin levadura. Bueno, seguimos, el 19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua con corderos. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Acá vemos como Dios además estaba mandando juicio al pueblo de Egipto. Recordemos que Egipto tenía por esclavos al pueblo de Israel. Y esto fue cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No solamente lo sacó de Egipto y sacó a Israel de la esclavitud, sino también mandó juicios al pueblo de Egipto hiriéndolos. Y acá dice que a todos los hombres que eran primogénitos, que habían nacido primero en la familia, los hería, ¿no? Seguimos leyendo. Y guardaba, ¿no?, a los del pueblo de Israel para que nada no fueran heridos. Cosa que a veces pasa en la actualidad, ¿no? Pero eso es otro tema. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron perpetuamente así como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón, ¿no? Y acá vemos, ¿no? El texto en Deuteronomio. Como ya expliqué, Yahweh mandaba celebrar la Pascua con corderos, con ovejas, con cabras, con carne y que se sacara
la levadura. O sea que todas las cosas con harina y pan que se hiciera fuera sin levadura. Pero tenemos más textos en la Biblia. Esta es la Reina Valera de 1960. Y esto está en cualquier Biblia. Cualquier religión debería, ¿no? Cristiana, evangélica, católica, mormones, como es testigo de Jehová, lo que sea, deberían de tener la Biblia porque es la base de Dios, porque fue escrita por Dios. Entonces vemos cómo Yahweh mandaba a comer pan sin levadura, pero tenemos otro texto, por ejemplo, está en Deuteronomio. Y voy a ser breve, no voy a leer todo, que dice 16, Deuteronomio 16:3. Dice fiestas anuales y dice, guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas, acá dice vacas, en el lugar que Yahweh escogiera para que habite allí su nombre. No comeréis con ella pan con levadura, 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y sigue ahí, ¿no? Las instrucciones de la Pascua, que es más o menos lo mismo que ya leí. Pero cuando la vamos a comparar con el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Porque Jesús vino a ser el Cordero de la Pascua. Entonces, vamos a ir a los textos bíblicos, ¿no? Que lo explican mejor. Y para que vean que esto no es cosa mía también, ¿no? Y vamos a ir a Lucas 22. Dice Lucas 22, desde el 7 al 13. Vamos a leer. Instrucciones de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento allá, alto, allá dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, o sea, Jesús y los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Y por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y acá vemos cómo Jesús decía, ¿no? Cuando fueron a comer, haced esto en memoria de mí.
¿no? Dice, cuando tomó el vino, la copa de vino, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, cuando Jesús vino, él dijo que no vino a abolir la ley, pero vino también a cumplirla, ¿no? Entonces, si vamos a lo que dice la palabra, vamos a pasar a Romanos 6:14 y Romanos 7:6. Dice el 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando Jesús vino, los apóstoles decían que ya no era necesario guardar la ley, porque, o sea, ya no había que hacer sacrificios, no éramos salvos por cumplir la ley. A ver si me explico. La palabra dice que uno no se salva, no estaba obligado a cumplir la ley, sino a entregarle su vida a Jesús y guardar los mandamientos que Jesús mandaba, que eran 10. Entonces, Jesús vino con los 10 mandamientos y era como que ya no era necesario guardar la ley. Si bien está escrito que los apóstoles escribían que no era necesario guardar la ley porque había estado Jesús por el perdón de nuestros pecados, entonces uno ya no tenía que estar guardando los sacrificios que hacían antes y las demás cosas, ¿no? Pero igual sabemos que la ley de Yahweh está en nuestros corazones, porque hay leyes que Yahweh mandaba antes, como por ejemplo el hombre no salga con su suegra y no salga con la prima, que los creyentes verdaderos sabemos que esas leyes están dentro de nuestro corazón. Entonces, si bien no hay que guardarlas, dentro de los 10 mandamientos están básicamente todas las leyes del Antiguo Testamento, que se resumen en no dañar al prójimo y en amar al prójimo. Entonces, todo lo que es daño al prójimo está incluido la ley antiguamente, ¿no? Bueno, sacándolo de la ley, vamos al 7:14, perdón, a Romanos 7:6. Y Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y qué pasa con la Pascua en este caso? Si bien el rito de la Pascua era parte de la ley, yo no voy a decir que ya no se podía comer o que no se puede comer levadura en el día de la Pascua, porque eso era del Antiguo Testamento y vino Jesús para que no fuéramos condenados por no cumplir el Viejo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pasar con la Pascua? Vamos a ir a Corintios 5, del 6 a 8, que lo explica claramente. Dice, ¿no es vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y verdad. Entonces, cuando pasamos al Nuevo Testamento y a Jesús que vino, en que estamos bajo la gracia y no bajo la ley,
no es necesario, no es obligatorio que guardemos la Pascua comiendo pan sin levadura. Al igual que podemos comer carne, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando Jesús vino, los discípulos, yo supongo que habrán hecho tortas y pan sin levadura porque era como antes se festejaba. Y las revelaciones de los apóstoles o de los discípulos vino después de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, quizás cuando Jesús vino, la Pascua se celebró con pan sin levadura. Pero como ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, según lo que está escrito en la Reina Valera de 1960, la traducción al español, acá dice que nosotros estamos exentos, no estamos obligados a festejar la semana de la Pascua con sacrificios de comida como pan sin levadura o sin carne o sin cerdo, podemos comer lo que quieramos. No hay condenación por comer pan leudado, no hay condenación por comer carne, no hay condenación. Podemos comer lo que querramos. Pero sí es un acto simbólico. Si vamos a la realidad, lo podemos tomar como símbolo. Entonces, en Corintios dice que la levadura significaba la malicia y el pecado. Y si nosotros somos los panes, vamos a un ejemplo, ¿no? Comemos pan sin levadura, es como simbólico, no es real. Significa que la levadura pasaba a ser como la esclavitud. Miren lo que dice acá. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la Pascua no con la vieja levadura, ni la levadura, miren, de malicia, de maldad, sino de sinceridad y de verdad. Entonces, la levadura significaba maldad, significaba pecado, significaba impureza, significaba oprobio, significaba no seguir a Cristo, ¿no? Eso es lo que significaba la levadura. Entonces Jesús manda acá que nosotros nos tenemos que limpiar de eso. Y dice, os he escrito esta carta para que no es, bueno, si seguimos. Dice, no juntéis con los fornicarios, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre nosotros. Entonces acá Pablo estaba mandando, ¿no? De que uno no tiene que seguir el pecado y no tiene que seguir lo que es maldad. Por tanto, acá reprendía, ¿no?, a lo que es a la maldad y el pecado dentro de la congregación. Estaba hablando de que en un grupo de hermanos, si hay uno que dice que es cristiano, que sigue a Cristo, que es tu hermano y sigue el pecado y comete fornicación, es avaro, es ladrón,
pero dice que es cristiano y que es hijo de Dios y que es tu hermano, acá dice que uno tiene que apartarse de ese hermano, porque está mancillando el nombre de Dios. Esa persona no es piedra de tropiezo para otros hermanos, porque por ejemplo, un hermano o uno pequeño que recién empieza a seguir el camino de Jesús y se junta, se cruza con un hermano que dice yo soy cristiano, amo a Dios y yo estoy en fornicación y lo hago igual porque no me aguanto, porque no puedo con la carne, porque no domino mi carne, porque no quiero cambiar. O digo fornicación como robar. Se junta con uno que dice yo soy cristiano y sale afuera y roba. Ese que dice que es hermano va a ser piedra de tropiezo para que el recién empiece. Entonces, los demás hermanos debemos apartarnos de ese que dice pero que no hace. Porque el cristianismo no es de decir, es de hacer, es de cumplir. Es de lo que aprendemos de la Biblia, ponerlo por obra y llevarlo al acto. No de decir y no hacer. Entonces, acá Pablo se refería a eso, ¿no? A que saquemos el pecado y lo que es la maldad de nosotros. Y esa era la levadura, a esa levadura se refiere que tenemos que sacarla. Entonces, está hablando de que cuando comemos la Pascua y sacrifiquemos y festejemos la Pascua en santidad. No que vayamos a la congregación, doy un ejemplo, ¿no? A festejar la Pascua y salgo de la congregación a robar, a fornicar, a adulterar, a engañar a la gente. ¿Me entienden? No, sacrificar la Pascua, comer la Santa Cena del Señor, ¿no? En un estado de santidad. A eso se refiere. Y a esa levadura se refiere que nosotros tenemos que sacar cuando festejemos la Pascua. No que no comamos, pan con levadura. Pan sin levadura. No que no comamos carne, sino que festejemos la Pascua en santidad, ¿no? Como Jesús mandaba, y sacando la maldad que se ve. Entonces, sí se puede hacer. Si uno quiere hacer el acto simbólico de esa semana, comer pan sin levadura, yo lo hago, pero no me justifico, es un acto simbólico. Pero yo permanezco en santidad. Yo no es que digo soy cristiana, yo cumplo la palabra. Y me cuesta a veces mucho cumplirla, pero yo la cumplo. Tampoco es muy difícil. Si vamos a la realidad, uno tiene que un poco de pedirle ayuda a Dios también, cuando uno no puede. No puede, no sé, por decirle, darse a la lotonería, un ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, quería explicar eso, que se puede comer todo en la Pascua y si bien ya pasó la Pascua, está bueno saberlo para un futuro, porque en el próximo año, que falta poco, recordemos que los días pasan rápido, o ahí vayamos a festejar la Pascua, ya sabemos que festejar la Pascua no es no comer carne y no se trata de comer pan sin levadura, sino de festejar la Pascua en santidad y ir y celebrar la cena del Señor como Jesús mandaba en santidad, no diciendo soy santo pero sin cumplimiento. Está más decir que acá dice sacad a ese perverso de entre nosotros, porque las costumbres de perversidad son piedra de tropiezo para los que recién empiezan. Y un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Si yo voy a estar juntándome todo el tiempo con una persona que es chismosa, sin quererlo lo voy a llevar a cabo y voy a empezar a chismosear yo, porque es algo que se me va a pegar, ¿no? Porque por juntarme con una persona que vive en chisme y chismeando, ¿no? Y estoy hablando de los que chismean y hacen chisme y dicen yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo ya me entregué a Cristo y hasta voy a la iglesia. Yo me refiero a ese tipo de personas. Y acá la palabra dice, se refiere a las personas que dicen yo soy cristiano,
pero no cumplo. No se refiere a los que están en el mundo que dicen yo soy ateo y no cumplo. Está bien. Claro que nos podemos mezclar con las personas que dicen yo soy atea y mezclar, llevar, hablar, juntarnos. ¿Para qué? Para mostrar la luz de Dios y mostrar lo que Jesús hace en nuestras vidas, porque es una de las formas en las cuales servimos, mostrando y dando a conocer los milagros que Jesús hace en nuestra vida cuando nosotros precisamos de Él y cómo Él nos suple y nos ayuda en todas las formas. Bueno, espero que haya sido claro este video y se haya entendido. Esto es para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga grandemente.